¿Qué harías si tuvieras solo 7 años? Y tu padre estuviera a punto de ser condenado injustamente. Un niño pequeño se enfrentó solo a un tribunal, sin abogados, sin familia a su lado. Pero lo que dijo ante el juez hizo que todo el tribunal se quedara en silencio. Y que incluso los más duros rompieran en llanto. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. El suelo desde el banco de madera. El salón del tribunal era enorme, frío, silencioso. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente sobre su cabeza. El eco de los pasos de los abogados llenaba el aire. Todo olía a papel viejo, a tensión, a miedo. Los adultos lo observaban, algunos con curiosidad, otros con juicio. Frente a él, el juez, con cara seria y mirada firme. A su derecha, un fiscal con papeles llenos de acusaciones. Y a su izquierda, su padre, esposado, cabizbajo, con los ojos rojos. El niño tragó saliva. Sus manos temblaban pero no soltó el peluche que llevaba consigo. Era el único objeto que le recordaba a su madre. Ella ya no estaba. Un accidente, dijeron. El juez lo llamó con voz grave. ¿Puedes decirnos por qué estás aquí, hijo? El niño levantó la vista, con los ojos brillantes. No lloró. No gritó. Solo habló, con una voz pequeña pero firme. Estoy aquí porque mi papá no es malo. Él no hizo lo que ustedes dicen. Él solo trataba de protegerme. La sala se quedó en silencio. Incluso los abogados dejaron de escribir. El niño siguió. Esa noche, escuché los gritos. Corrí al cuarto, y vi al hombre empujar a mi mamá. Mi papá intentó separarlos. Solo lo empujó para que no la golpeara más. Las palabras del niño fueron como cuchillos en el aire. El fiscal frunció el ceño. El juez se inclinó hacia adelante. Una mujer en la última fila comenzó a sollozar. El niño bajó la mirada. Si arrestan a mi papá, yo me quedaré solo. No tengo a nadie más. Por favor, no lo quiten de mí. Sus dedos apretaron el peluche con fuerza. Podía sentir el sudor en su espalda, frío, pesado. Su respiración se hizo más rápida. Pero no se detuvo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No por miedo, sino por la verdad que nadie quería oír. Una verdad que los adultos habían ignorado por papeles, por leyes, por protocolos. Una verdad que venía de un corazón de 7 años. El juez respiró hondo. Sus ojos se mantuvieron fijos en el niño por unos segundos. Un silencio tenso envolvía la sala. Todos contenían la respiración. El padre, con las esposas puestas, comenzó a llorar en silencio. No por debilidad, sino por la fuerza de su hijo. El fiscal hojeó sus documentos, con las manos ligeramente temblorosas. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo un caso. Era una vida. El niño levantó la mirada otra vez. Yo recuerdo todo. Ese hombre que entró a casa no era nuestro amigo. Mi mamá le tenía miedo. Yo lo vi. El juez asintió, lentamente. ¿Y tú estás seguro de lo que viste? El niño respondió sin dudar. Sí, señor. Estoy seguro. Porque yo estaba allí. Yo vi todo. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal se levantó. Pidió permiso para revisar las pruebas nuevamente. Su tono ya no era desafiante. Era humano. El abogado defensor miró al niño con respeto. Se inclinó ligeramente, como agradeciendo el valor que pocos adultos tendrían. El niño apretó los labios. Una sombra pasó por su rostro. Y entonces, dijo algo que congeló a todos. Yo también me puse delante de mi mamá esa noche. Y ese hombre me golpeó. El juez abrió los ojos con sorpresa. El fiscal dejó caer una carpeta. Un oficial de policía que estaba de pie dio un paso al frente. El niño se bajó un poco la manga. Mostró una cicatriz, fina pero visible, en su brazo. Nadie se movió. Nadie habló. Porque en ese instante, la historia cambió. Ya no era un testimonio infantil. Era una prueba viva. Una herida con voz. Yusef. El juez pidió un receso inmediato. Ordenó revisar el expediente médico del niño. Un paramédico fue llamado para inspeccionar la cicatriz.
Confirmó que tenía semanas. La misma noche del incidente. El padre, aún esposado, soltó un sollozo ahogado. Sus hombros temblaban. El fiscal bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Había ignorado una pieza clave. El abogado defensor se puso de pie. Señoría, solicito la revisión urgente de los cargos. Con base en este nuevo testimonio y la evidencia física. El juez asintió. Se concede. La justicia no puede cerrarse a la verdad, venga de quien venga. El niño no dijo más. Sus ojos estaban rojos, pero su rostro era firme. Sabía lo que había hecho. Sabía que había defendido a su padre. Y, en el fondo, también había defendido a su madre. La sala quedó en silencio. No era un silencio incómodo. Era respeto. Era asombro. Era aceptación. Un niño de 7 años había hecho lo que muchos adultos no se atrevieron. Había hablado con el corazón. Con el valor de un guerrero. Y al salir del estrado, mientras bajaba con su peluche en brazos, una fila de personas se puso de pie. No por lástima, sino por honor. Porque ese día, un niño pequeño, cambió el destino de su familia. Con la fuerza de la verdad. Afuera del tribunal, el cielo estaba gris. Pero para él, brillaba. El niño salió con paso lento, aún abrazando su peluche. La prensa lo esperaba, pero nadie se atrevió a gritar preguntas. Solo lo miraban, como si acabaran de ver algo sagrado. Su padre fue liberado bajo investigación revisada. No se abrazaron allí, entre cámaras y jueces. Se miraron. Y esa mirada lo dijo todo. Odio, dolor, amor, resistencia. Días después, la historia recorrió el país. La voz del niño que hizo llorar a la justicia. Titulares. Portadas. Pero él no buscaba fama. Solo buscaba justicia. Volvieron a casa. La misma casa que ahora parecía diferente. Vacía, pero en paz. La madre ya no estaba, pero su recuerdo vivía en cada rincón. El niño volvió a la escuela. Pero sus ojos eran distintos. Ya no soñaban con juguetes. Soñaban con defender la verdad. Y cada vez que pasaba por ese viejo tribunal, miraba hacia las ventanas altas y pensaba, no fui solo un niño. Fui la voz que nadie quiso escuchar. Y así, con apenas 7 años, plantó una semilla. Una que crecería en muchos corazones. La semilla del valor. La semilla de la verdad. Años después, ese niño ya no era un niño. Era un joven decidido, con una mirada serena y una voz firme. Estudiaba derecho. No por venganza, sino por convicción. Cada clase, cada libro, cada caso, lo llevaba de regreso a aquel día. Al estrado. A la silla alta que casi no alcanzaba. A la cicatriz en su brazo y a las lágrimas en los ojos de su padre. Recordaba como una verdad simple, dicha sin miedo. Había cambiado vidas. Y juró que jamás permitiría que la justicia volviera a ignorar una voz pequeña. Su nombre comenzó a resonar entre pasillos de juzgados y universidades. No por fama, sino por firmeza, por humanidad, por integridad. En una conferencia, años más tarde, alguien le preguntó, ¿qué fue lo que más te marcó ese día en la corte? Él sonrió, con calma, y respondió, el silencio después de decir la verdad. Porque ese silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Ahí supe que un niño sí puede cambiar el mundo. Y así terminó su historia. No como víctima, sino como testigo. No como niño asustado, sino como símbolo de justicia. Como prueba viva de que la verdad, cuando nace del corazón, puede romper las cadenas del miedo y sanar hasta las heridas más profundas. Con los años, abrió una pequeña oficina legal en su barrio. No era lujosa, pero siempre estaba llena. Madres, abuelos, niños. Todos sabían que allí serían escuchados. Nunca cobraba a quien no podía pagar. Y nunca rechazaba un caso solo por ser difícil. Porque él había sido ese caso una vez. Y alguien, aunque tarde, lo escuchó. Colgó en la pared una foto vieja. Era él, con solo 7 años, abrazando su peluche, frente al tribunal. Debajo, una frase escrita a mano.
Nunca subestimes la voz de un corazón sincero. Muchos estudiantes iban a visitarlo. Querían aprender derecho, pero también justicia. Y él les contaba su historia. Sin adornos. Sin drama. Solo la verdad. Y en cada relato, dejaba caer la misma enseñanza. No se necesita poder para cambiar algo. Solo se necesita coraje, y decir la verdad cuando más duele. Un día, una niña de 8 años entró a su oficina con los ojos llenos de miedo. Su madre tenía problemas. Nadie la creía. Pero la niña quería hablar. Él se arrodilló, sonrió con dulzura y dijo: «Si tú hablas, yo te escucharé. Y esta vez, no estarás sola». Porque ahora, él era la voz que un día necesitó. Y nunca dejaría que otra voz, pequeña o temblorosa, se perdiera en el ruido del mundo. Ese fue su legado. Y eso fue solo el comienzo. Al terminar su discurso, bajó del escenario entre aplausos sinceros. Muchos se acercaron a felicitarlo, pero él buscó solo una mirada. La de su padre, ahora canoso, sentado en la primera fila con los ojos brillantes. Se abrazaron, sin decir palabra. Ese abrazo contenía años de lucha, dolor, verdad y amor. Esa noche, caminó solo por las calles de su infancia. Pasó frente al viejo tribunal. Se detuvo. Lo miró como si fuera un viejo amigo. Recordó cada paso, cada lágrima, cada palabra. Y murmuró para sí mismo: «No fui yo solo quien habló ese día. Fue el miedo que se convirtió en coraje. Fue la injusticia que tembló ante la verdad». Siguió caminando. El viento soplaba suave. Las luces de la ciudad parecían más cálidas, más humanas. Porque cuando una historia nace de la verdad, no termina con un veredicto. Sigue viviendo en cada acto justo, en cada palabra valiente, en cada niño que decide no quedarse en silencio. Y así, su historia no acabó. Simplemente se convirtió en muchas otras. En cada rincón donde alguien se atreve a decir: «Yo también hablaré». Con el tiempo, su historia cruzó fronteras. Fue traducida, contada en libros, y convertida en obra de teatro en escuelas pequeñas. Niños de distintos países escribían cartas. Le decían que querían ser valientes como él, que ya no tenían miedo de contar lo que vivían. Y eso, más que cualquier premio, era su mayor logro. Un día, ya con canas en el cabello y arrugas en los ojos, regresó al mismo estrado donde todo había comenzado. Esta vez, como juez. La sala era distinta, pero el aire era el mismo. Ese aire que solo conocen quienes buscan justicia. Se sentó en la silla alta. Miró al público. Y recordó al niño que un día tembló ahí abajo. Pero que no huyó. Que habló. Y que transformó el dolor en propósito. Con voz firme, abrió su primera audiencia. En este tribunal, todas las voces serán escuchadas. No importa la edad, el tamaño, ni el poder. Aquí, la verdad no necesita permiso para entrar. Y así, el niño que un día subió solo al estrado, se convirtió en el hombre que abrió las puertas. A miles más. No con gritos, ni con poder, sino con el mismo valor silencioso, que solo tienen aquellos que conocen el peso y el valor de la verdad. Youssef. Cada caso que llegaba a sus manos lo escuchaba con atención genuina. Nunca interrumpía. Nunca apresuraba. Miraba a los ojos. Y cuando hablaba, lo hacía con una calma que imponía respeto sin miedo. Su fama creció aún más, pero él se mantuvo igual. Sencillo. Humano. Compasivo. Un día, una niña de apenas 6 años fue llevada a declarar. Temblaba. Sostenía un dibujo entre las manos. Él descendió del estrado. Se arrodilló a su altura. Y le dijo: «¿Puedo ver tu dibujo primero?». Ella se lo mostró. Era una familia. Un sol. Y una casa. La niña susurró: «Eso es lo que quiero que vuelva». Él le tomó la mano con suavidad. «Vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. Tu voz importa, y ahora estás en un lugar seguro». La niña asintió, más tranquila. Y ese día, no solo resolvió un caso. Volvió a ser el puente entre la esperanza y la justicia. Esa imagen recorrió periódicos, redes,
Corazones. El juez que escuchaba como padre. El hombre que nunca olvidó al niño que fue. Porque algunos nacen para imponer justicia. Pero otros, como él, nacen para darle rostro. Y sobre todo, para recordarle al mundo que la verdad no necesita gritar. Cuando se dice con el alma. Con los años, su legado se volvió eterno. No por estatuas, no por medallas, sino por lo que sembró en otros. Decenas de jueces jóvenes decían haber seguido su camino por su historia. Centenares de niños encontraron valentía al escuchar su nombre. Miles de familias sintieron que por fin alguien los comprendía. Ya anciano, caminaba por los pasillos del tribunal como si fueran parte de su hogar. Los empleados lo saludaban con respeto y cariño. Algunos lo acompañaban solo para escuchar sus anécdotas. Historias reales, dolorosas, pero siempre llenas de luz. Un día, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su despacho, una joven entró nerviosa. Era su asistente. Le dijo: «Señor, hay una niña afuera. Dice que quiere hablar con usted. Dice que escuchó su historia». Él sonrió con dulzura. Se levantó con esfuerzo, apoyado en su bastón. «Hazla pasar», dijo. Cada historia comienza cuando alguien se atreve a hablar. Y cuando la puerta se abrió, y vio a aquella pequeña con ojos grandes y valientes, supo que todo había valido la pena. Porque mientras existan voces pequeñas con verdades grandes, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, su historia nunca terminará. La niña entró, apretando un cuaderno contra su pecho. Tenía las mejillas sonrojadas, pero los ojos firmes. Se sentó frente a él, en silencio. Él no la apresuró. Solo la miró con esa paciencia que tantos habían aprendido a valorar. Después de unos segundos, ella habló. «Mi papá está en problemas. Pero yo sé la verdad». Él asintió lentamente. «¿Quieres contarme?» Ella asintió también, más segura ahora. Abrió su cuaderno y comenzó a leer lo que había escrito. Palabras simples, directas, pero tan llenas de sentimiento que el viejo juez sintió un nudo en la garganta. Cuando terminó, él no dijo nada por un momento. Luego respondió con voz suave: «Tu verdad tiene fuerza, mucha más de la que imaginas. Te ayudaré. No estás sola». Y en ese instante, en ese despacho silencioso, la historia volvió a comenzar. Una nueva niña, una nueva lucha, y la misma llama que había nacido tantos años atrás, en el corazón de un niño que solo quería salvar a su padre. El ciclo se repetía, no como una carga, sino como una promesa viva, una verdad que nunca muere, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, y alguien valiente para hablar. Esa tarde, cuando la niña se marchó acompañada por su madre, el juez permaneció solo en su despacho, mirando el cuaderno que ella había dejado olvidado. Lo abrió despacio. Dentro, en la última página, había un dibujo. Era él, sentado en su silla de juez, con una sonrisa. Debajo, escrito con letras torcidas: «Gracias por escucharme». Sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por la certeza de haber cumplido su misión. Cerró el cuaderno con cuidado. Miró alrededor. El sol se colaba por la ventana, tiñendo todo de un dorado suave. El mismo color que recordaba del día en que su vida cambió para siempre. Se puso de pie con esfuerzo, recogió su abrigo. Y antes de apagar la luz, miró una vez más su viejo peluche, aún sobre la repisa. Sonrió. Y murmuró: «Ahora sé que todo valió la pena». Salió del despacho sin prisa. Dejó atrás las paredes que lo vieron crecer, luchar y sanar. Y mientras caminaba por los pasillos del tribunal, sabía, en lo más profundo de su alma, que su historia no terminaba allí. Porque la justicia verdadera no se escribe en leyes. Se escribe en los corazones que se atreven a escuchar. Y en las voces que, a pesar del miedo, se atreven a hablar.